Iniciamos nuestro segundo módulo del curso de bodegas de datos e integration services y particularmente en este módulo hablaremos un poco sobre cómo diseñar e implementar una bodega de datos. En los próximos videos aprenderemos algunos conceptos básicos de la metodología de Ralph Kimball, que como tal son las bases sobre las cuales se mueve el diseño de modelos dimensionales y de bodegas de datos con SQL Server. Y en este primer video haremos una introducción al diseño lógico y físico, tanto diseño lógico como diseño físico, de una bodega de datos. Esto que ustedes observan acá es una introducción al modelo de datos dimensional o un modelamiento dimensional que es totalmente diferente a lo que se persigue con una solución de transaccional, en donde yo tengo en mi sistema transaccional, yo tendría el día a día de la operación de mi organización, tengo mis sistemas operacionales, pero en un sistema dimensional ya los conceptos cambian totalmente. Aquí ya las preguntas de negocio que aprendimos a resolver en nuestro módulo anterior se centran particularmente en las medidas que quiero analizar o que quiero cuantificar y que se encuentran agrupadas por entidades de negocio que aquí se conocen como dimensiones. Las medidas básicamente me habla sobre los hechos o cualquier hecho, cualquier evento que ocurra a nivel de negocio. Esas son las medidas. Y las dimensiones básicamente son las formas en las que podemos agregar las medidas. Algunos ejemplos. Por ejemplo, yo quiero ver los ingresos por ventas de cada uno de los vendedores. Entonces ya tengo una medida que se llama los ingresos de las ventas y tengo una dimensión llamada vendedor. Tengo un beneficio por línea de producto, entonces tengo el beneficio que hace referencia a mi medida y la línea de producto que hace referencia a la dimensión. Cantidad de pedido por producto. Mi medida es un conteo hecho y mi dimensión los productos como tal. Costo por producto, ingresos por ventas por cliente, beneficio por región. Observen como tal que aquí yo tengo como ejercicio que tengo una serie de valores que quiero medir. Se observan aquí en el recuadro del centro. Y alrededor las entidades o dimensiones por las cuales vamos a hacer las medidas en cuestión. De esto particularmente es que estaremos hablando en los próximos videos, de cada una de estas dimensiones y de lo que observamos en la mitad que se conoce como tabla de hechos. Al tener un diseño de esta manera, pues de una manera muy fácil podemos observar y podemos tener claro cómo es un proceso de análisis de los datos, en donde tendríamos la mayoría de la información recopilada en la tabla de hechos, que es nuestra entidad, que observamos aquí en la mitad y que nos va a permitir desglosar la información por cada una de estas entidades. Por ejemplo, si yo quiero analizar las ventas por cliente, por región, por un año en específico, por un vendedor en específico, por un producto, observen que todo está centralizado en nuestra entidad que tenemos en la mitad, donde tenemos todas nuestras medidas, lo cual facilita al tener todo centralizado y desnormalizado poder hacer un análisis mucho más acertado de mi información y pues lo más importante, muchísimo más rápido. Pero bueno, hablemos también un poco sobre la ubicación física de los datos. Estos datos o esta información que tenemos acá hay que ubicarla de alguna manera. Ya a nivel físico, a nivel de base de datos, vale la pena que los datos se puedan distribuir a través de múltiples dispositivos físicos de almacenamiento. Puede ser, por ejemplo, una combinación de grupos de archivos y de almacenamiento en un RAID como tal, un RAID que sea de redundancia de datos, para que nos facilite en caso de pérdida de datos, pues tener una recuperación rápida de los mismos. Toda base de datos tiene tanto archivos de datos como archivos de transacciones. La buena práctica en estos casos es separar los archivos de datos en una unidad de almacenamiento aparte y los archivos de transacciones en otra unidad de almacenamiento totalmente independiente de la primera. Vale la pena resaltar que estos archivos de datos y transacciones tienen que estar totalmente independientes de la unidad donde se encuentra el sistema operativo y SQL Server instalado y de la unidad donde se estén realizando los backups de la base de datos. Asigne el espacio previamente y pues en lo posible desactivar la ampliación automática de los archivos de datos y de datos como tal
para evitar la fragmentación del archivo. Entonces se estima todo el crecimiento que podríamos llegar a tener, no sé, en 1 o 2 años, se reserva todo ese espacio, se crean los archivos con ese tamaño como tal y evitamos así la fragmentación de los archivos de datos. ¿Cómo es el manejo del indexamiento en una base de datos dimensional o en una bodega de datos? Hay que crear índices en la tabla de dimensiones. ¿Cómo se crean estos índices? Primero, hay que crear un índice en la llave primaria de la tabla y este índice va a ser un índice non-cluster o no agrupado. Observen que el concepto es diferente al sistema transaccional. En el sistema transaccional la llave primaria es un índice cluster. Aquí no, aquí la llave primaria es un índice non-cluster. Luego me dice cree un índice de llave de negocio cluster. Más adelante detallaremos un poquito más cuál es la llave de negocio y cuál es la diferencia entre una llave de negocio y una llave primaria, pero por ahora nos vamos a quedar con la idea que vamos a crear un índice sobre la llave de negocio que sea de tipo cluster. Y además cree índices non cluster o no agrupados en las columnas donde se hagan búsquedas frecuentes. Si yo tengo una dimensión cliente y típicamente consulto, no sé, por la ciudad del cliente, entonces creo un índice sobre la columna ciudad para que las búsquedas se realicen mucho más rápido. Eso en cuanto a las tablas de dimensiones. Por otro lado tenemos las tablas de hechos. En estas tablas de hechos también se hace importante crear índices, pero hay algunas consideraciones. El primero, cree un índice cluster en la llave de dimensión de tiempo que sea la más consultada. En caso de que haya más de una dimensión de tiempo, la práctica o la buena práctica que nos dice es cree un índice clúster sobre la dimensión de tiempo, sobre la llave foránea que hace referencia a la dimensión de tiempo. Y si hay más de una, como veremos que se puede presentar, sobre esta cree la llave, el índice agrupado. Cree índices no agrupados adicionales en las llaves de dimensiones frecuentemente consultadas, es decir, sobre las demás llaves foráneas crear índices no agrupados. ¿Ok? El optimizador de consultas que ofrece Microsoft SQL Server tiene toda una semántica mejorada en donde se permite hacer una mejor combinación de las consultas sobre un modelo estrella. Y por último, hay una característica nueva que se llama Column Store Index, que permite hacer unas búsquedas mucho más avanzadas y mucho más fáciles. Si se puede y si se tienen las herramientas para hacerlo, se deberían crear índices de tipo column store en las tablas de hecho y también en las dimensiones que sean de grandes volúmenes de información. Por ejemplo, no sé, la dimensión de clientes para temas de tiendas de cadena. O por ejemplo un Amazon. Un Amazon tiene una dimensión de clientes muchísimo más grande que una dimensión de productos. ¿Por qué? Porque tiene muchos más clientes de los productos que en realidad ofrece. Otra característica importante, hacer particionamiento siempre y cuando nosotros tengamos edición Enterprise para poder realizar el particionamiento. Cuando hablamos de particionamiento estamos diciendo que lo que hacemos es partir o particionar una tabla de hechos grande en varias ubicaciones de almacenamiento diferentes, ubicaciones físicas de almacenamiento diferentes. El usuario sigue viendo la misma tabla, para él sigue siendo la misma tabla como tal, la misma tabla de hechos idéntica, pero internamente esa tabla, físicamente esa tabla va a estar particionada en diferentes grupos, en varios grupos. Típicamente la partición se hace por la llave de la fecha, es decir, por la dimensión de tiempo, para que, por ejemplo, tengamos una partición del 2010, otra del 2011, otra del 2012, otra del 2013, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el criterio para determinar la cantidad de particiones? Por ejemplo, Microsoft recomienda que cada partición tenga aproximadamente unos 40 millones de registros. Es decir, si manejamos volúmenes de información de esta magnitud, intentar que la cantidad de información sea de este tamaño para poder realizar el particionamiento. Es decir, hablamos de grandes volúmenes de información que implicarían realizar particionamiento físico de mis tablas de hechos. Beneficios bastantes. Mejora el desempeño
dado que podemos tener paralelismo en tablas particionadas. Si estoy lanzando una consulta que me traiga las ventas del 2010 y del 2011 y tengo particionado por años, pues SQL Server al tiempo lanza dos procesos para leer cada uno de los años. Mejora el desempeño, carga y eliminación de datos es muchísimo más rápido porque nos concentramos en los datos particulares que necesitamos. La administración de los índices pues va a ser mucho mejor. Ya los índices se van a crear ahora es por partición, por ende son menos datos del índice en vez de crearlos para toda la tabla. Es muchísimo más flexible este tipo de herramientas al momento de crear backups y restauraciones. Entonces hay varias ventajas que ofrece hacer particionamiento, que mejora el desempeño de las consultas y por ende la experiencia de usuario va a ser mucho más enriquecedora. Otra de las capacidades que podríamos llegar a tener, compresión de datos. Así es, SQL Server ofrece como característica la compresión de datos, en donde primero se puede reducir el requerimiento a nivel de espacio físico, se mejora el rendimiento de las consultas al momento de hacer todo el proceso de I/O, de escritura y lectura. Por lo general, entre el 20 y el 30% por encima se pueden realizar a nivel de CPU, lo cual implica que las consultas se pueden hacer muchísimo más rápido. Se pueden hacer dos tipos de compresiones o de dos maneras, compresión de fila o compresión de página. Ya esto va dependiendo las capacidades que se tengan en el ambiente. SQL Server determina cuál es la mejor forma de comprimir, cuál comprime más, dependiendo de la longitud fija de las columnas, la longitud variable, la redundancia en los datos en una página, etcétera, etcétera. Pero ya es SQL Server quien determina y les dice, oiga, usted esta tabla la puede comprimir por fila, o esta, más bien comprimirla por página, que tiene una mayor capacidad de compresión. Dicha compresión de datos se puede habilitar bien sea a nivel de tabla, bien sea a nivel de índice o a nivel de partición. Bueno, muy bien, hagamos una pequeña demostración ya para empezar a meternos en el tema de las bodegas de datos. Les voy a mostrar como tal una pequeña bodega de datos. Aquí ya estoy conectado a mi SQL Server 2014 y dentro de las bases de datos tengo una base de datos llamada AdventureWorks Data Warehouse 2014. Esta bodega de datos ya tiene una serie de tablas, no sé si lo alcanzo a observar acá. Las que comiencen con dim son dimensiones, las que comiencen con fac son tablas de hechos. Entonces ya tenemos un sinfín de tablas acá que nos podrían servir para lo que perseguimos. Voy a crear un diagrama a nivel de base de datos. Permítanme hago un pequeño cambio en esta bodega de datos como tal para cambiar el dueño de la base de datos. Ok. Y vamos a crear un diagrama de base de datos. Entonces ya hay unos diagramas aquí creados. Por ejemplo este que se llama Internet Cell. Vamos a abrirlo a ver qué tiene como tal este diagrama en sí. Este es un pequeño ejemplo de un sistema que se llama Strejik, que detallaremos más adelante, pero, perdón, este se llama Copo de Nieve, que estaremos detallando más adelante, pero lo que me interesa de este modelo es que observen lo siguiente. Tenemos una entidad en la mitad llamada FAQ Internet Sales o ventas por internet, los hechos de ventas por internet, y alrededor tenemos una serie de dimensiones, dimensión de tiempo, dimensión promoción, dimensión moneda, cliente, geografía, Team Sales Territory. Observen que hay una gran cantidad de entidades relacionadas alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Que en la tabla de la mitad tengo todo lo que quiero medir, todo lo que es cuantificable, todo lo que es medible. Por ejemplo, las ventas por internet. Esas ventas por internet yo las puedo desglosar según el modelo entidad-relación de los que conocemos típicamente. Podríamos navegarlo por alguna promoción en específico, por alguna fecha en específico, algún cliente particular. En este modelo, si observan, tengo una relación uno a muchos. ¿Qué implica esta relación uno a muchos? Que donde está el muchos tenemos la llave foránea y donde está el uno tenemos la llave primaria. Por ejemplo, la relación entre promoción y FAQ Internet Sales quiere decir que una promoción podría estar en múltiples hechos de ventas por internet, pero un hecho de ventas por internet está relacionado solamente a una promoción. Ese es el concepto que tendríamos, lo cual rápidamente nos da a entender y nos podría desglosar que en esta tabla de hechos tenemos las llaves primarias de todas las tablas que se encuentran alrededor. Vamos a darle un vistazo un poquito más cercano y aquí tenemos el ID del producto,
las fechas, el ID del cliente, la promoción, la moneda, el territorio de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero estos temas los estaremos profundizando en nuestros próximos videos. Así pues, damos por terminado este primer video de nuestro segundo módulo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.